Capítulo 21. Al llegar a su habitación, Ero comenzó a reflexionar sobre las palabras del faraón. Se dio cuenta de que el sistema había sido descubierto por él, pero aún había cosas que no comprendía. ¿Por qué el faraón podía verlo? ¿A qué se refería con la energía que emanaba de su cuerpo? Había demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Sin embargo, Eros sabía algo con certeza: su vida recién comenzaba. Ahora que poseía un mazo de control absoluto, debía armar uno de puro poder bruto. Para ello, nadie mejor que los héroes. Como alguien proveniente de un mundo donde el juego evoluciona constantemente, sabía bien que la mezcla de estos arquetipos otorgaba una combinación de destrucción y poder ofensivo inigualable. Y dado que en este mundo no existían las cartas prohibidas ni las limitaciones, podría construir el mazo de héroes más poderoso de la historia. Aunque había algo que lo intrigaba: su mazo anterior había mutado, obteniendo cartas que no existían en el registro oficial de Yu-Gi-Oh! Signo de interrogación abierta. ¿Acaso el sistema podría ser más poderoso que Atem? Se preguntó mientras se desvestía y observaba su reflejo. A sus 13 años, el cuerpo del anterior dueño estaba cubierto de cicatrices, pero poseía una condición física envidiable. Con su 1,65 m de altura, era evidente que al crecer sería un galán, aunque lo más interesante era su historial. Según los recuerdos, a este héroe le encantaba pelear con cualquiera que se cruzara en su camino. Vaya, creo que el título de general de los Phoenix no me vendría nada mal, aunque... Sonrió para sí mismo. Me gustaría que me llamaran más por mi nombre. Exclamó sin notar que Alexis entraba en la habitación. Al ver las marcas en su torso, algo dentro de ella se rompió. No podía procesar por lo que su hijo había pasado. Hijo. Con los ojos enrojecidos, se acercó a él. Ero, distraído planificando su nuevo mazo, sintió de pronto un abrazo tan suave como el algodón de azúcar que lo dejó atrapado. Al levantar la cabeza, vio a su madre al borde de las lágrimas. Puso los ojos en blanco, sin comprender del todo por qué ella reaccionaba de esa manera. Hijo, ¿todavía te duelen esas heridas?, preguntó ella con tono quebrado. Ero se soltó suavemente del abrazo, se miró al espejo y entendió la situación. Resignado, le respondió con una sonrisa. Mamá, tranquila. Estas cicatrices ya no duelen. Además, las heridas que me hice luchando contra Luxion ya sanaron, me sanaron las bolas. Todavía me duele todo, pero al menos no es mortal, pensó para sus adentros. Alexis lo miró con resentimiento y sentenció. Luxion. Después de todo lo que le dimos, nos traicionó y trató de matarte. No permitiré que vuelva a hacerte daño, hijo. Ero frunció el ceño y habló con calma. Mamá, no hay que culpar tanto a Luxion. Hay que verlo de este modo: él lo tenía todo. No sé si tenía el mismo amor que ustedes me dan, pero sí el reconocimiento de la familia. Luego llegué yo, lo derroté en el primer día de escuela y le arrebaté lo que consideraba su hogar. Quizás para mí eso no sea nada porque viví mucho tiempo en la calle, pero para alguien como él, fue devastador. Puede que sea cierto, pero hizo algo peor: traicionar a la humanidad, dijo Aster desde la puerta con voz severa. Detrás de él, Ori observaba a Ero en silencio. Ver su cuerpo marcado hacía que le doliera el corazón. Aster se acercó y miró a su hijo. Esas cicatrices eran las marcas de 13 años de sufrimiento lejos de ellos. Extendió su mano, pero se detuvo antes de tocarlo, como si temiera romper algo que apenas comenzaba a reconstruirse. Ero. No debiste pasar por eso, dijo Aster con voz grave. Ero lo miró en silencio. No estaba acostumbrado a esas palabras ni a esas miradas. Durante años, el dolor fue su rutina y las heridas su pan de cada día. Alexis apretó los dientes. Sí importa. Todo lo que te hicieron. Importa. Ero se sentó en el borde de la cama y habló con una calma inquietante para un niño de su edad. Luxion no nació odiando.
Se convirtió en eso. Al igual que yo me convertí en esto. Se llevó una mano al pecho. Un arma. Las palabras golpearon a los tres como un mazo. Ori se cubrió la boca y Aster cerró los puños. Aunque ahora añadió Ero con una sonrisa resignada, quiero ser algo distinto. Signo de interrogación abierta. ¿Qué cosa? Preguntó Aster. Alguien que pueda proteger lo que tiene. El ambiente cambió de la tristeza a la determinación. Alexis respiró hondo. Entonces, nosotros te ayudaremos. No volverás a estar solo. Y Luxion pagará por lo que hizo, sentenció Aster. Ero no respondió. Sabía algo que ellos aún no comprendían. Luxion no era el final, era solo el comienzo. Minutos después, la habitación quedó en silencio y las luces se apagaron. Ero quedó solo, acostado en su cama, mirando al techo. Pensaba en el faraón, en el sistema y en las cartas que no deberían existir. De pronto, una ventana azul apareció frente a sus ojos, flotando en la oscuridad. Sistema detectado, activación de sincronización de deck. Ero se incorporó de golpe. Nuevas cartas comenzaron a aparecer una tras otra, brillando con una energía desconocida. No eran ilusiones ni recuerdos. Eran creaciones. Así que. Esto es lo que quiso decir el faraón. El sistema no solo le mostraba cartas, las estaba manifestando. Una carta más grande que las demás apareció frente a él, envuelta en una imponente luz dorada. Ero extendió la mano y la tomó. Sus pupilas se contrajeron al ver el diseño. No puede ser. Susurró. Lo que sostenía no era una carta común. Era el inicio de algo que ni el propio faraón había visto jamás. Un nuevo héroe había nacido, el héroe caído. Capítulo 22. Ero permaneció sentado en la oscuridad, sosteniendo la carta dorada del héroe caído. La luz que emanaba de ella no era cálida, era fría, eléctrica, como si estuviera a punto de estallar. Como alguien que conocía las reglas de su mundo original, Ero intentaba aplicar lógica a algo que claramente no la tenía. A ver, pensemos un segundo, murmuró, dejando la carta sobre sus rodillas. Si el faraón sintió esa energía, significa que estas cartas no son solo cartón. Pero mi mazo de arobrujas. Ese mazo mutó por una razón. Ero empezó a sacar sus propias conclusiones, tratando de entender el fenómeno. Conclusión 1. El sistema no me está dando cartas al azar. Está traduciendo mi conocimiento del juego a este mundo. El tier -2 del Wyvern existe porque yo sé cómo romper el meta, y el sistema simplemente le dio forma física a ese concepto. Conclusión 2. Ero frunció el ceño. El faraón no es el enemigo, pero es un obstáculo. Él representa el balance. Si yo introduzco cartas que no existen en su registro, estoy alterando la frecuencia de este mundo. Quizás por eso Luxion se volvió loco. No pudo soportar el peso de una realidad que no le pertenecía. Justo cuando estaba por llegar a una tercera conclusión, la pantalla azul del sistema parpadeó con un rojo de advertencia antes de estabilizarse en un dorado brillante. DIN. Recompensas de sincronización listas para el anfitrión. Ero observó los objetos que se materializaban frente a él. Esta vez, el sistema fue más específico. Ficha de habilidad, dominio del héroe caído. El cristal se fundió con su disco de duelo, otorgándole el control estratégico sobre el nuevo arquetipo. Ficha de creación de habilidad, un espacio en blanco que Ero sintió que podía llenar con su propia voluntad más adelante. Ficha de creación de deck, tier -2, esta era la clave. Ero tomó la ficha de creación y, en lugar de pedir un mazo genérico, seleccionó una carta específica de su inventario, el modificador de deck tier 0 que obtuvo al principio. Sistema, usa el modificador como base. Quiero que estabilices la mutación del Wyvern. Procesando. Utilizando modificador de deck tier 0 para estabilizar la ascensión. Creación completada,
Deck de la ascensión del Wyvern sagrado, tier -2, generado con éxito. Parte 1, monstruos, 30 cartas. 3x Heraldo del Wyvern, nivel 4 luz. Efecto, al ser invocado, añade 1 Ancient Sacred Wyvern de tu extra deck al cementerio o 1 Cantante de Luz de tu mazo a la mano. 3x Cantante del Edén, nivel 3 Cantante Luz. Efecto, si controlas un monstruo de luz, invócalo de modo especial. Si se usa para la sincronía del Wyvern, el Wyvern gana, no puede ser destruido por efectos de cartas. 3x Valquiria del sello sacro, nivel 4 luz. Efecto, puedes descartar esta carta, gana 2000 LP. Si ganas LP, puedes invocarla de modo especial desde el cementerio. 3x Núcleo de energía sagrada. Efecto, rápido, puedes sacrificar esta carta para que tus LP se dupliquen. Solo una vez por duelo. 3x As Blossomed Joyous Spring, interrupción. 3x Ghost Beleta Haunted Mansion, protección de cementerio. 3x Effect Beler, negación de monstruos. 3x Nibiru, el ser primordial, limpieza masiva. 3x Alpha, el amo de las bestias, presión. Parte 2, mágicas y trampas, 30 cartas. 3x Santuario del Wyvern Eterno, campo. Efecto, tus monstruos de sincronía de luz no pueden ser seleccionados. Si tus LP cambian, roba 1 carta. 3x Ofrenda del Trono. Efecto, gana LP igual al ATC de un monstruo en campo. Luego, invoca por sincronía usando monstruos de tu mano. 3x Resurrección de la Luz. Efecto, invoca 1 Ancient Sacred Wyvern desde tu cementerio e ignora sus condiciones de invocación. 3x Veredicto del Wyvern, trampa. Efecto, si controlas al Wyvern, niega cualquier activación y destiérrala. El oponente pierde LP iguales al ATC del Wyvern. 3x Pot of Prosperity, consistencia. 3x Triple Tactics Talent, castigo al rival. 3x Crossout Designator, protección de combos. 3x Terraforming, buscador del campo. 3x Infinite Impermanence, control. Parte 3, Extra Deck, 15 cartas. 3x Ancient Sacred Wyvern, nivel 7 Sincronía Luz. Efecto original, gana ATK igual a la diferencia de LP. Si muere en batalla, destierra 1 luz del cementerio y revívelo. 2x Wyvern Sagrado del Apocalipsis, nivel 10 Sincronía. Efecto, requiere al Wyvern nivel 7. Su ATK siempre es igual a tus LP totales e inmune a todo. 2x Aroma Seraph Sweet Marjoram, protección de selección. 2x Barone de Fleur, negación universal. 2x Sincronía de la Luz Eterna, enlace 2, invoca cantantes del deck. 2x Black Rose Dragon, limpieza de campo. 2x Morphtronic Arfon, doble ataque para el Wyvern. Un mazo envuelto en una luz blanca purísima apareció en sus manos. Ya no era una mutación inestable, ahora era una herramienta perfeccionada. Sin embargo, la alegría duró poco. Una sirena digital resonó en su mente y el sistema se tornó de un color carmesí alarmante. Advertencia. Situación de mundo agravada. Anfitrión, se detecta una anomalía. Tu presencia y la creación de cartas de grado tier -2 han acelerado el despertar de los 5 emperadores. Eros se tensó. Signo de interrogación abierta. ¿Qué quieres decir con que se ha agravado? Respuesta, el equilibrio se ha roto. Los emperadores del cataclismo ahora son conscientes de que existe una fuerza externa. Han comenzado a movilizar a sus adoradores en la Academia de Duelos antes de lo previsto. El lore del mundo está intentando corregirse eliminando al intruso, tú. Ero apretó los dientes, guardando sus 2 mazos en el cinturón. La calma del reencuentro familiar se había esfumado. Así que mi simple existencia ha puesto a los jefes finales en alerta.
Ero miró hacia la ventana, donde las sombras de los edificios parecían retorcerse. Me das armas de destrucción masiva y luego me dices que el mundo me quiere muerto. Típico. Se acostó de nuevo, pero no para dormir. Sabía que mañana en la academia, ya no se enfrentaría solo a dramas escolares o a un protagonista falso. Se enfrentaría a un mundo que lo reconoce como un virus. Bueno. Susurró con una sonrisa oscura, si el mundo quiere corregirme, tendrá que ganarme en un duelo. Y yo no planeo perder. Capítulo 23. Ero apenas acababa de asimilar que el mundo lo consideraba un virus cuando la interfaz del sistema volvió a parpadear, esta vez con un brillo plateado, casi etéreo, que parecía pesar en el aire. No era el rojo de advertencia ni el dorado de recompensa, era algo más antiguo. Anfitrión, la situación ha escalado más allá de las fronteras del lore convencional. Ero se incorporó, sintiendo un escalofrío. Dime algo que no sepa, sistema. Ya me dijiste que el mundo me quiere muerto. Corrección, el mundo no es el único. El destino mismo se ha puesto en marcha. El dios del destino, la entidad que rige los hilos de esta dimensión, ha tomado cartas en el asunto de forma personal. La pantalla mostró una imagen borrosa de Luxion antes de su caída. Originalmente, el dios del destino solo tenía un hijo predilecto, un avatar en este plano, Luxion. Él era la pieza central de su diseño. Pero al caer en las garras de Anubis, el señor de los no muertos, ese vínculo se corrompió irremediablemente. El destino ha perdido a su heredero. Y ha decidido reemplazarlo. No me digas que ahora tiene un nuevo favorito más cuyo Ero, apretando los puños. Peor aún. Ha creado a 10. 10 hijos del destino han sido esparcidos por el mundo. No son duelistas comunes, cada uno ha recibido una modificación directa en sus mazos y habilidades únicas que desafían la lógica de este juego. Han sido programados con un único objetivo, restablecer el orden eliminando la anomalía. Es decir, eliminándote a ti. Eros soltó una carcajada amarga. De un solo problema pasamos a 10 protagonistas con esteroides. Este dios del destino es un mal perdedor. Advertencia, estos 10 hijos son piezas clave. Aunque algunos puedan caer bajo la influencia de los otros 4 señores del cataclismo, su poder sigue siendo una amenaza para tu existencia. Mi nueva directiva es ayudarte a localizarlos. Debes encontrarlos y destruirlos, uno por uno. Ero miró sus propios mazos, el Wyvern de luz y el héroe caído de oscuridad. Ahora entendía por qué el sistema le había entregado armas de ese calibre. No eran para ganar torneos escolares, eran para ejecutar a los hijos de un dios. Así que Luxion solo fue el prototipo fallido. Susurró Ero, mirando sus manos. Y ahora estos 10 vienen por mi cabeza. ¡Qué interesante! La determinación en su rostro se volvió fría. Ero se recostó, pero sus ojos azules permanecieron abiertos en la oscuridad. Sabía que mañana todavía tenía un día libre antes de empezar las clases en la academia, pero ese tiempo ya no era para descansar. Era para mentalizarse. El dios del destino había movido sus piezas, y Ero tenía 24 horas para decidir cómo iba a patear el tablero. Sistema, mantén el radar activo. Mañana será el último día de paz que este mundo conocerá. ¿Entendido, anfitrión? Iniciando monitoreo de largo alcance. Disfrute su último día libre. Mientras pueda. Ero cerró los ojos, sintiendo el peso de los 2 mazos bajo su almohada. El destino le había declarado la guerra, y él estaba ansioso por responder. Capítulo 24. La luz del sol se filtraba tímidamente por las cortinas de la mansión Phoenix, pero Ero ya estaba despierto mucho antes de que el primer rayo tocara el suelo. No necesitaba despertadores, el hábito de sobrevivir en las calles y la constante vigilancia del sistema habían programado su cuerpo para estar alerta ante el más mínimo cambio en el ambiente. Se quedó un momento en silencio,
sintiendo la suavidad de las sábanas de seda, un lujo que todavía le resultaba insultante comparado con el asfalto frío donde solía dormir. Al bajar las escaleras, el aroma a café recién hecho y pan tostado inundó sus sentidos. En el comedor, la escena parecía sacada de un comercial de televisión. Alexis servía el desayuno con una sonrisa que no llegaba a ocultar el cansancio en sus ojos, mientras Aster leía unos informes de la Alianza de Duelistas. Ori, sentada a un lado, jugaba distraída con una carta de monstruo. «Buenos días, hijo», dijo Alexis en cuanto lo vio, dejando rápidamente una jarra sobre la mesa para acercarse a él. Eros se tensó instintivamente cuando ella intentó acomodarle el cuello de la remera. No fue un gesto de rechazo deliberado, sino un reflejo puramente mecánico de alguien que no está acostumbrado a que lo toquen sin una intención hostil. Alexis lo notó, sus dedos temblaron un segundo antes de retroceder, pero mantuvo la sonrisa. «Es tu último día libre antes de que la academia te absorba por completo», continuó ella, tratando de sonar animada. «Pensamos bueno, que podrías pasarlo con nosotros. Hay tantos años que recuperar, Ero». Aster levantó la mirada de sus papeles. Sus ojos, generalmente severos y calculadores, mostraban una vulnerabilidad extraña. «He cancelado todas mis reuniones con el alto mando y», confesó el general de los Phoenix. «Quiero que vayamos al sector comercial, que elijas lo que quieras. Ropa, tecnología, cartas raras. No importa el precio». Eros se sentó a la mesa, sintiéndose como un extraño en una obra de teatro donde todos sabían sus líneas menos él. Miró el banquete frente a él, frutas frescas, huevos, pasteles. Era más comida de la que había visto en una semana entera en sus días de indigencia. «No necesito cartas raras», respondió Ero con naturalidad, mientras cortaba un trozo de pan. «El mazo que tengo es suficiente». «Pero Ero», intervino Ori, con voz pequeña, «papá puede conseguirte cartas que ni siquiera los profesionales han visto. Eres un Phoenix, deberías tener lo mejor». Ero la miró fijamente. Lo mejor. Ellos veían el poder como algo que se podía comprar o heredar. No entendían que el poder de Ero venía de una mutación del sistema y de una voluntad forjada en el dolor. «Ya tengo lo mejor», sentenció Ero, y por un momento, la imagen de la carta dorada del héroe caído cruzó su mente. «Pero acepto el paseo. No por las cosas, sino porque. Supongo que es lo que hacen las familias, ¿no?». Alexis soltó un suspiro de alivio que casi pareció un sollozo. Durante las siguientes horas, la mansión se llenó de un intento desesperado por parte de los adultos de llenar el vacío de 13 años con objetos y anécdotas. Alexis le mostraba álbumes de fotos de una habitación vacía que siempre mantuvieron lista para él. Aster intentaba explicarle la historia de la familia y el peso de su apellido, prometiéndole que nadie volvería a mirarlo por encima del hombro. Era una tortura dulce. Eros sentía el amor de ellos como una presión en el pecho. Era genuino, era puro, y por eso mismo le dolía. Porque él ya no era el niño que ellos perdieron. Él era un sobreviviente cínico con un sistema en la cabeza y una guerra contra el destino en el horizonte. «Mira esto», Ero dijo Alexis, mostrándole una pequeña medalla con el blasón de los Phoenix. «Tu padre la ganó en su primer torneo. Quería que la tuvieras hoy». Ero tomó la medalla. Era pesada. Representaba una carga, una identidad que el mundo esperaba que él asumiera. Mientras Aster y Alexis reían por un recuerdo compartido de la infancia de Ori, Ero se quedó un paso atrás, observándolos. Por un segundo, deseó ser solo el hijo de ellos. Deseó que el sistema no existiera, que los 10 hijos del destino fueran solo un mal sueño y que su única preocupación fuera el examen de ingreso a la academia. Pero entonces, una notificación invisible parpadeó en el borde de su visión. Se detecta una firma de energía inusual a 500 metros. El objetivo se mueve hacia el sector comercial.
La calidez en el estómago de Ero desapareció instantáneamente, reemplazada por el frío acero de la determinación. El día libre se había terminado antes de empezar. El destino no iba a dejarlo jugar a la familia por mucho tiempo. «Mamá, papá», dijo Ero, guardando la medalla en su bolsillo con un movimiento seco. «Acepto el paseo al sector comercial. Vamos ahora mismo». Aster asintió con orgullo, sin saber que su hijo no estaba buscando una tienda de ropa, sino que estaba siguiendo el rastro de su primera presa. «Aquí tienes la parte emocional completada. He superado las 600 palabras para darle ese peso a la relación familiar y al conflicto interno de Ero». El sector comercial de la ciudad amurallada era un despliegue de opulencia que contrastaba violentamente con los recuerdos de Ero de la habitación de mala muerte donde despertó. Las pantallas holográficas proyectaban duelos en tiempo real, y las tiendas de cartas parecían templos dedicados al nuevo orden mundial. Alexis caminaba cerca de él, disfrutando de la sensación de tener a su hijo al lado, mientras Aster mantenía una vigilancia discreta, pero autoritaria, haciendo que la multitud se apartara sin necesidad de palabras. Llegaron a la tienda más prestigiosa del distrito, el Prisma del Duelo. En el escaparate principal, protegidos por cristales reforzados y campos de energía, se exhibían 4 sets de cartas que hicieron que Ero se detuviera en seco. Sus ojos azules se fijaron en las ilustraciones que conocía tan bien de su vida pasada, pero que aquí emanaban una presencia física tangible. Eran los pilares del arquetipo que definió Eras, los héroes elementales, con su estética de justicia clásica, los héroes visión, con su aire tecnológico y estratégico, los héroes enmascarados, rápidos y letales, y finalmente, en un rincón más sombrío, los héroes malvados, Evil Ero. Ero se acercó al cristal. El sistema en su mente comenzó a zumbar, analizando los datos de las cartas. Aunque el mazo que el sistema le había otorgado era una creación única, estas cartas estándar de este mundo le servían para entender el techo de poder que otros duelistas podían alcanzar. Signo de interrogación abierta. ¿Te interesan los héroes?, preguntó Aster, colocándose a su lado. Su voz tenía un matiz de extrañeza. Es un arquetipo con mucha historia, Ero. Pero. Aster señaló con la mirada las cartas de los héroes malvados, cuyos bordes oscuros y diseños retorcidos sugerían una sed de sangre que no encajaba con la imagen de un salvador. Ese set en particular, los malvados. Se dice que corrompen el espíritu del duelista. No son cartas que un Fénix suele portar. Alexis se acercó, notando la tensión. «Si eso es lo que quieres, Ero, te los compraremos», dijo ella con firmeza, desafiando la mirada de Aster. «No importa lo que digan las leyendas. Si mi hijo puede dominar ese poder, entonces el poder le pertenece». Aster guardó silencio durante un largo momento. Observó a Ero, buscando alguna señal de la oscuridad que su hijo mencionaba cuando se llamaba a sí mismo un arma. Sin embargo, solo vio a un joven con una determinación inquebrantable. «Tienes razón», Alexis concedió a Aster finalmente. «Confío en ti, Ero. Si sientes que estas cartas deben estar en tu mazo, no seré yo quien te lo prohíba». Ero no respondió de inmediato. Pasó los dedos sobre el cristal, justo encima de un malicio Usetge. Sabía que estos héroes malvados eran solo la base. Con su ficha de creación de deck, estas cartas serían el combustible para algo mucho más aterrador. «Los llevaré todos», dijo Ero con voz plana. «Pero no para usarlos como están. Los necesito para construir algo nuevo». La compra fue rápida. El dueño de la tienda, al reconocer a Aster Phoenix, casi se tropieza consigo mismo para empaquetar las cartas en estuches de lujo. Ero guardó los 4 arquetipos en su mochila, sintiendo cómo la energía de los héroes malvados resonaba con el mazo del héroe caído que ya llevaba encima. Era como si la oscuridad se reconociera a sí misma. Al salir de la tienda, la atmósfera del centro comercial cambió para Ero.
El sol seguía brillando y la gente seguía riendo, pero el radar de su mente, alimentado por el sistema, comenzó a emitir una señal de alerta roja que ahogó cualquier otro pensamiento. Advertencia, firma de energía del destino detectada. Distancia, 20 metros. Identificación, hostil directo. Ero se detuvo en medio del pasillo. Alexis y Ori continuaron caminando unos pasos antes de notar que él se había quedado atrás. Signo de interrogación abierta. ¿Ero? ¿Pasa algo? Preguntó Ori, volviéndose hacia él. Ero no la escuchó. Su mirada estaba fija en una figura que avanzaba en dirección opuesta, abriéndose paso entre la multitud con una elegancia depredadora. Era una mujer joven, de unos 20 años, que vestía una chaqueta de cuero negro y pantalones ajustados. Lo que más destacaba era su cabello, un rojo tan intenso que parecía fuego líquido, y unos ojos verdes esmeralda que cortaban el aire como cuchillas. Ella también se detuvo. A 10 metros de distancia, en medio del bullicio del sector comercial, el tiempo pareció congelarse para ambos. No se conocían. Nunca se habían visto en esta vida ni en ninguna otra. Pero en el instante en que sus miradas se cruzaron, una oleada de odio visceral, antiguo y absoluto, inundó el pecho de Ero. Era un sentimiento que no nacía de la razón, sino de las fibras mismas de su existencia. Ella era una hija del destino. La joven entrecerró sus pupilas verdes. Ero pudo ver cómo su mano derecha bajaba instintivamente hacia el disco de duelo que llevaba en el muslo. Sus labios se apretaron en una línea fina de desprecio. Para ella, Ero no era un desconocido, era la mancha en el diseño de su padre, el error que debía ser borrado de la realidad. Ero sintió que su propia energía empezaba a desbordarse. El aura del héroe caído vibró bajo su piel, incitándolo a sacar el mazo y reducir todo el centro comercial a cenizas con tal de destruir a la mujer que tenía enfrente. El odio era mutuo, eléctrico y tan denso que la gente que pasaba entre ellos empezaba a sentirse incómoda, acelerando el paso sin saber por qué. Aster, que tenía los instintos de un veterano de guerra, se colocó frente a Ero de inmediato, bloqueando la línea de visión entre los dos jóvenes. Sus ojos recorrieron la zona, detectando la anomalía. Ero, ¿qué está pasando? Preguntó Aster en un susurro tenso, con la mano ya cerca de su propio disco de duelo. Nada, papá, respondió Ero, aunque sus palabras salieron como un gruñido. Solo. Alguien que no debería estar aquí. La mujer de cabello rojo soltó una risa silenciosa, una mueca de superioridad. No hizo ningún movimiento para atacar, sabía que en una zona pública, rodeada de civiles y con un general de la alianza presente, un duelo sería su perdición inmediata. Pero el mensaje fue claro. Sus ojos verdes brillaron con una promesa de muerte antes de darse la vuelta y perderse entre la multitud con una agilidad sobrenatural. Ero se quedó allí, con la respiración entrecortada. El sistema finalmente dejó de pitar, volviendo a un estado de vigilancia pasiva. Objetivo fuera de rango. Identificada como, primera prole del destino. Nivel de amenaza, extremo. Signo de interrogación abierta. ¿Quién era ella? Preguntó Alexis, acercándose a Ero con el rostro pálido. Ella también había sentido el cambio en el aire, esa sensación de que el mundo se había vuelto frío de repente. Nadie importante todavía, mintió Ero, aunque su mente ya estaba trazando planes de batalla. Solo una sombra del pasado que el destino olvidó borrar. Aster miró en la dirección en la que la mujer había desaparecido, con el ceño fruncido. Esa joven. Su energía no era humana, Ero. Parecía una manifestación de algo más. Ero miró a su padre y luego a su madre. Verlos allí, tan preocupados por él, le recordó por qué debía destruir a esos 10. Si el dios del destino quería usar a sus hijos para corregir el mundo, Ero usaría su mazo para romper el concepto mismo de destino. No se preocupen, dijo Ero,
retomando el paso con una calma gélida. Mañana es mi primer día en la academia. Si ella o cualquiera de sus hermanos intenta algo, aprenderán que un fénix no se quema, es el que provoca el incendio. El resto del paseo fue una distracción superficial. Ero compró algunas cosas más para mantener las apariencias, pero su mente estaba en la habitación de su habitación, donde planeaba fusionar los nuevos arquetipos de héroes con la energía del sistema. Sabía que el encuentro fortuito no había sido casualidad. El dios del destino le había mostrado la primera pieza de su juego para intimidarlo. Pero Ero, el hombre que venía de un mundo donde el destino era solo una palabra en los libros, ya había decidido su siguiente jugada. Esa noche, antes de dormir, Ero sacó las cartas de los héroes malvados y las puso junto a la carta del héroe caído. 10 hijos contra un solo virus, susurró para sí mismo en la oscuridad. Me gustan esas probabilidades. El día libre había terminado. La cacería acababa de comenzar. Y la joven de ojos verdes no sabía que, al cruzarse en el camino de Ero, acababa de firmar el inicio del fin para su linaje divino. Capítulo 25. La tarde caía sobre la mansión, tiñendo los ventanales de un naranja profundo que alargaba las sombras en el pasillo principal. La familia caminaba junta, un cuadro que desde fuera parecería la definición de la perfección, pero el ambiente cargaba un peso invisible. Almohadillas sombras tras la sonrisa. Aster caminaba un paso por detrás, manteniendo un silencio inusual. Sus ojos no se apartaban de la nuca de Ero. No podía quitarse de la cabeza la imagen de hace unas horas, la frialdad con la que Ero había manejado la situación con aquella chica. Por un instante, el rostro de su hijo no había sido el de un joven duelista, sino el de algo más antiguo y letal. Había visto una oscuridad asesina, un monstruo agazapado tras esa fachada de calma que incluso a él, con toda su experiencia, lo hizo estremecer. Y entonces el monstruo le dice al otro, oye, ¿por qué no te activas? Y el otro responde, porque no tengo efecto rápido. Alexis soltó una carcajada clara, rompiendo el silencio con uno de sus chistes de duelos que, francamente, eran bastante malos. Eros soltó una risa suave, asintiendo con la cabeza para que su madre se sintiera satisfecha con su ocurrencia. Era una risa cálida, llena de afecto filial, pero su hermana, que caminaba al otro lado, no tardó en soltar una pequeña burla. Por favor, Ero, no le mientas así, se nota a kilómetros que solo te ríes para que no se sienta mal, dijo ella entre risas, dándole un codazo juguetón. Ese pequeño momento de normalidad familiar, la burla de la hermana, el esfuerzo de Ero por complacer a Alexis y la alegría de esta última, hizo que la tensión en los hombros de Aster se disipara un poco. Miró a su hijo y una sonrisa melancólica cruzó su rostro. Sigue siendo mi hijo, pensó Aster, aunque el recuerdo de esa mirada sombría permaneciera guardado como una advertencia. Justo cuando cruzaban el umbral hacia el salón principal, el mayordomo se aclaró la garganta, deteniéndolos. Señor Aster, señora Alexis. Tenemos una visita de extrema importancia esperando en la terraza. Dice que no necesita presentación, pero ha insistido en que el jovenero también esté presente. Al salir a la terraza, rodeado por el aroma de los jardines al atardecer, un hombre de cabello plateado y traje impecable se encontraba de espaldas, observando el horizonte con una copa en la mano. Al escuchar los pasos, se giró con una elegancia teatral, dejando que su ojo izquierdo, oculto tras el flequillo, mantuviera el misterio de siempre. Good evening, familia Phoenix, dijo Maximilian Pegasus con su tono melodioso y esa sonrisa enigmática. Siento irrumpir en su idilio familiar, pero hay asuntos que requieren la atención de un ojo experto. Y he oído que el joven Ero ha estado mostrando un talento fascinante. La presencia de Pegasus cambió el aire al instante. Ero dio un paso al frente, sintiendo como el peso de su mazo de apariencia en el bolsillo se volvía extrañamente pesado bajo la mirada del creador del juego.
La terraza de la mansión Phoenix estaba bañada por la luz de la luna cuando Maximilian Pegasus dejó su copa sobre la mesa de cristal. Sus ojos, siempre analíticos, se posaron sobre los 5 mazos que Hero tenía desplegados sobre la mesa: Elemental, Destino, Enmascarado, Visión y Malvado. My dear boy, dijo Pegasus, rompiendo el silencio con su tono melodioso, he visto a duelistas coleccionar cartas raras, pero tener 5 facetas tan distintas del heroísmo frente a ti es casi contradictorio. Dime, ¿qué pretendes hacer con tantas fuerzas en conflicto? Un héroe de la justicia y un héroe malvado no suelen compartir la misma mesa de juego. Hero no levantó la vista de inmediato. Sus dedos rozaron el borde de una carta de fusión de oscuridad. La mayoría ve a los héroes como algo absoluto, respondió Hero con voz tranquila. Pero un héroe no es solo luz. Hay héroes que nacen del destino, otros que se ocultan tras una máscara y otros que deben abrazar su propia oscuridad para ganar una guerra. Quiero crear el mazo definitivo. Uno que no tenga puntos ciegos. Pegasus arqueó una ceja, genuinamente intrigado. Unificar los 5 arquetipos. Eso requeriría una mente matemática perfecta o una intuición divina. El equilibrio sería casi imposible de alcanzar sin que el mazo se colapse sobre sí mismo. Obsérveme, dijo Hero. En ese momento, la interfaz del sistema parpadeó solo para los ojos de Hero. Sus manos comenzaron a moverse con una velocidad sobrenatural. No parecía que estuviera eligiendo cartas, parecía que las estaba llamando. El sistema calculaba probabilidades, sinergias y curvas de nivel en milisegundos, guiando sus dedos para descartar y añadir con una precisión rítmica. Aster y Alexis observaban desde la puerta, atónitos. Incluso para ellos, la rapidez de Hero era antinatural. En menos de un minuto, el montón de cartas dispersas se había convertido en un mazo sólido y perfecto de 60 cartas. Monstruos, 35 cartas, 3x elemental Hero Stratos. Efecto: al ser invocado, puedes destruir magias / trampas en el campo hasta el número de otros Hero que controles, o añadir uno monstruo Hero del deck a tu mano. 3x elemental Hero Shadow Mist. Efecto: si es especial, añade uno magia de juego rápido change, más change. Si es enviada al cementerio, añade cualquier Hero del deck a tu mano. 3x Evil Hero Adusted Gold. Efecto: puedes descartarlo para añadir uno Dark Fusion o una carta que la mencione, Dark Calling, a tu mano. 3x Billonero Faris. Efecto: descartas un Hero para invocarlo especial y colocas un Billonero, Increase, del mazo en tu zona de magia / trampa. 2x Billonero Increase. Efecto: sacrificas un Hero para invocarte desde la zona de magia / trampa e invocas un Billonero, John, desde el mazo. 2x Billonero John. Efecto: al ser invocado, manda un Hero al cementerio. Puedes desterrar un Hero del cementerio para añadir polimerización. 2x Destiny Hero Malicious. Efecto: lo destierras del cementerio para invocar otra copia de sí mismo desde el mazo. Extensor de combos clave. 3x Neo-Spacian Aqua Dolphin. Efecto: descartas una carta para ver la mano del rival y destruir un monstruo que tenga menos ATK que tu monstruo en campo, infligiendo 500 de daño. Perfecto para quitar Antraps. 2x Elemental Hero Liquid Soldier. Efecto: al ser invocado normal, revives un Hero nivel 4. Si se usa como material de fusión, robas 2 cartas y descartas 1. 2x Elemental Hero Honest Neos. Efecto: se descarta durante el cálculo de daño para que un Hero gane 2500 de ATK. 3x Asblossomed Joyous Spring. Efecto: se descarta para negar cualquier efecto del rival que mueva cartas del mazo. 2x Destiny Hero, Denier. Efecto: si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes tomar uno de tus monstruos Destiny Hero de tu deck, cementerio o que esté desterrado,
y ponerlo en la parte superior de tu deck. Si tienes un Destiny héroe en el campo o cementerio, que no sea el mismo, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu cementerio, una vez por duelo. Uso táctico, ideal para reciclar a Malicious y extender el combo infinitamente. 1x Evil Hero Sinister Necrom. Efecto, puedes desterrar esta carta de tu cementerio, invoca de modo especial, desde tu mano o deck, uno monstruo Evil Hero, excepto el mismo. Uso táctico, te permite sacar a Malicious Edge o a Dusted Gold directamente al campo sin gastar la invocación normal. 2x Drolet Lockbird. Efecto, si tu adversario añade una o más cartas de su deck a su mano, excepto durante la draw fase, puedes mandar esta carta al cementerio. Por el resto de este turno, ningún jugador puede añadir cartas de su deck a su mano. Uso táctico, esencial para frenar en seco a los hijos del destino si intentan hacer combos de búsqueda masiva. 1x Elemental Hero Blazeman. Efecto, si es invocado de modo normal o especial, puedes añadir uno Polymerization de tu deck a tu mano. Durante tu main fase, puedes activar este efecto, no puedes invocar monstruos de modo especial por el resto del turno, excepto monstruos fusión, y además manda al cementerio uno monstruo elemental hero en tu deck, excepto él mismo, y esta carta cambia su atributo, Adkidef por los del monstruo enviado. Uso táctico, versatilidad pura para cambiar atributos y activar fusiones específicas. 1x Destiny Hero, Plasma. Efecto, no puede ser invocado de modo normal. Debe ser invocado de modo especial sacrificando 3 monstruos. Niega los efectos de todos los monstruos boca arriba que controle tu adversario. Una vez por turno, puedes seleccionar uno monstruo que controle tu adversario, equipa ese objetivo a esta carta y esta carta gana la mitad de su ATK original. Uso táctico, es el skill Dragging con patas. Contra los hijos del destino, Plasma simplemente apaga sus habilidades modificadas. Mágicas y trampas, 25 cartas. El poder prohibido que garantiza la victoria en el turno 1. 3x Pot of Greed, olla de la codicia. Efecto, robas 2 cartas. Sin límites, es el motor más roto del mazo. 3x Graceful Charity, caridad grácil. Efecto, robas 3 cartas, luego descartas 2. Llena el cementerio de materiales y Shadow Mist. 3x Aerolibes, un héroe vive. Efecto, si no tienes monstruos, pagas mitad de tus LP e invocas un elemental hero nivel 4 directamente del mazo. 3x Fusion Destiny. Efecto, invocas por fusión usando materiales desde el mazo. Para sacar a Destroyer Phoenix Enforcer al instante. 3x más Change, cambio de máscara. Efecto, envías un héroe al cementerio para invocar un masquedero del mismo atributo, Dark Claw. 3x Dark Calling, llamada oscura. Efecto, invocas por fusión un Evil Hero desterrando materiales de la mano o cementerio. 3x Super Polymerization. Efecto, fusionas usando monstruos de cualquier campo. El rival no puede responder a esta carta. 3x Emergency Call. Efecto, añade uno monstruo elemental hero de tu mazo a tu mano. 1x Monster Reborn. Efecto, revives cualquier monstruo de cualquier cementerio. Extra deck, 15 cartas. Las armas de ejecución final. 2x Evil Hero Malicious Bane. Poder, indestructible por batalla o efectos. Destruye todos los monstruos del rival con menos ATK que él y gana 200 de ATK por cada uno. 2x Masquedero Dark Claw. Poder, desvía todas las cartas del rival al destierro. Si el rival añade una carta a su mano por efecto, le destierras una carta al azar de la mano. 2x Destiny Hero, Destroyer Phoenix Enforcer. Poder, efecto rápido, destruye una carta tuya y una del rival. Se revive solo en el siguiente turno. 1x Evil Hero Dark Gaia. Poder, su ATK es la suma de sus materiales,
Demonio más roca. Pone a todos los monstruos del rival en ataque y sus efectos no se activan. 1x Elemental Eros Sunrise. Poder, al ser invocado busca Miracle Fusión. Destruye una carta en el campo cuando un héroe ataca. 1x Masquedero Acid. Poder, al entrar al campo, destruye todas las magias y trampas del oponente. 1x Elemental Hero Absolute 0. Poder, si deja el campo, incluso si es para usar más change, destruye todos los monstruos del rival. 1x Traero Cross Crusader. Link 2, revive un Destiny Hero y puedes sacrificar uno para buscar cualquier héroe. 1x Traero Infernal de Vicer. Link 2, revela un héroe de fusión para buscar sus materiales específicos. 1x Traero Dread Decimator. Link 3, da 100 de ATK a todos los héroes por cada uno en el cementerio. Da daño de penetración. Apoyousa, Bow of the Goddess, X1. Dos más monstruos con nombres diferentes, excepto fichas. Solo puedes controlar uno Apoyousa, Arco de la Diosa. El ATK original de esta carta se convierte en 800 por cada material usado para su invocación por enlace. Una vez por cadena, efecto rápido, puedes hacer que esta carta pierda exactamente 800 ATK. Si lo haces, niega la activación de un efecto de monstruo de tu adversario. Nightmare Phoenix, X1. Dos monstruos con nombres diferentes. Si esta carta es invocada por enlace, puedes descartar uno carta, y después seleccionar uno magia / trampa que controle tu adversario, destrúyela y después, si esta carta estaba coenlazada cuando este efecto fue activado, puedes robar uno carta. Solo puedes usar este efecto de esta carta una vez por turno. Mientras esta carta esté en el campo, tus monstruos coenlazados no pueden ser destruidos por batalla. Pegasus se puso de pie, su sonrisa de cortesía transformada en una de auténtica fascinación. Increíble, susurró el creador. Ni siquiera mis computadoras de Industrial Illusions procesan una construcción de mazo con esa fluidez. Has creado una sinfonía de guerreros en lo que yo tardo en dar un sorbo a mi vino. Pegasus dio un paso atrás y extendió su brazo. De su muñeca se desplegó un disco de duelo de diseño único, con acabados dorados que brillaban bajo la luz. Me has dejado impresionado con la teoría, Hero Boy. Pero las cartas solo cobran vida en el campo de batalla. Quiero ver si esa oscuridad y esa justicia que has mezclado pueden sobrevivir contra el mazo que dio origen a todo. ¿Me concederías el honor de probar tu creación? Hero se levantó. Su cabello blanco ondeó levemente y sus ojos azules se fijaron en el hombre que inventó el juego. Sin decir una palabra, activó su propio disco de duelo. El sonido del mecanismo encajando resonó en toda la terraza. Será un placer, Pegasus-sama. Ambos se posicionaron en extremos opuestos. Las pantallas holográficas se encendieron simultáneamente, proyectando los contadores de vida en el aire nocturno. Maximilian Pegasus, 4000 LP Hero, 4000 LP. La brisa se detuvo. El duelo que definiría el futuro de Hero estaba a punto de comenzar. Capítulo 26. La brisa nocturna se detuvo por completo. El silencio en la terraza era tan denso que se podía escuchar el zumbido de los discos de duelo. Maximilian Pegasus ajustó su guante, y su ojo dorado brilló con una luz sobrenatural bajo el flequillo plateado. «Ladies and gentlemen, que comience el show», exclamó Pegasus con entusiasmo. «Como soy el invitado, tomaré el primer turno. Draw». Pegasus miró su mano y sonrió. El ojo del milenio pulsó, dándole una visión clara de las cartas que Hero sostenía. «Oh, boy. Tienes una mano muy agresiva. Pero me temo que en mi mundo, la agresividad no sirve de nada si no puedes tocar a tu oponente. Activo mi carta de campo, Mundo de Caricaturas, Toon World». El gigantesco libro de cuentos emergió del suelo, abriéndose con un estruendo.
Las páginas pasaban solas, emitiendo una música de dibujos animados que contrastaba con la expresión gélida de Ero. Ahora, invoco de modo especial a mi ciberdragón Toon. Y como tengo mi libro abierto, puedo invocar a mi mago oscuro Toon. El mago apareció con proporciones cómicas, guiñándole un ojo a Ero. Pero no se queden ahí, mis pequeños amigos. Escóndanse. Los dos monstruos saltaron dentro de las páginas de Toon World. El libro se cerró de golpe, dejando el campo de Pegasus aparentemente vacío, pero protegido por una barrera invisible. Activo el efecto de mi mago oscuro Toon, descarto una carta para traer directamente de mi mazo al soldado del brillo negro Toon. Y él también se va al libro. Pegasus colocó 2 cartas boca abajo. Termino mi turno. Mis monstruos están a salvo en su mundo de tinta, donde tus héroes no pueden alcanzarlos. ¿Qué harás ahora, Hero Boy? ¿Luchar contra una fantasía? Pegasus, 4000 LP, campo, Toon World. 2 cartas boca abajo. Monstruos ocultos, Mago Oscuro Toon, Ciberdragón Toon, BLS Toon. El turno de Ero. Ero robó su carta con un movimiento seco. Sus ojos azules se fijaron en el libro. No sentía miedo, solo una fría determinación. Tu mundo de fantasía tiene un problema, Pegasus, dijo Ero con voz gélida. Se basa en la ilusión de seguridad. Pero la realidad siempre termina por romper las páginas. Activo a Ero Libes. Ero sintió una punzada de dolor mientras sus puntos de vida se reducían a la mitad, pero una aura dorada comenzó a rodearlo. Ero, 2000 LP. Al pagar la mitad de mis LP, invoco de modo especial desde mi mazo a Elemental Ero Stratos. El héroe del viento descendió sobre la terraza, sus turbinas rugiendo. Y activo su efecto, añado a mi mano a Billonero Faris. Pegasus se rió, tapándose la boca con la mano. Wonderful. Pero Stratos no puede destruir mi libro mientras mis monstruos estén dentro protegiéndolo. No planeaba destruirlo con él, respondió Ero. Activo Caridad Grácil, Graceful Charity. Robo 3 cartas y descarto 2, Elemental Ero Shadow Mist y Destiny Ero Malicious. El cementerio de Ero brilló. Efecto de Shadow Mist, añado a mi mano a Evil Ero Adusted Gold. Y ahora, descarto a Adusted Gold para añadir Dark Calling a mi mano. Aster, observando desde un lado, apretó los puños. Está preparando una cadena de invocaciones masiva. Pero Pegasus tiene 2 cartas boca abajo, pensó preocupado. Signo de exclamación abierta ahora, el motor de la visión comienza. Exclamó Ero. Descarto un héroe para invocar a Billonero Faris, y coloco a Increase en mi zona de magia. Sacrifico a Faris para invocar a Increase, y él trae a Billonero Bion. En un parpadeo, el campo de Ero se llenó de guerreros. El sistema en su mente calculaba la jugada final del turno. Bion envía a Sinister Necrom al cementerio. Y ahora, destierro a Necrom para invocar desde mi mazo a mi Evil Ero Infernal Gainer. Pegasus dejó de reír. La oscuridad que emanaba de los héroes malvados de Ero estaba empezando a presionar la barrera mágica del Toon World. Signo de interrogación abierta. ¿Vas a atacar, Hero Boy? Preguntó Pegasus, su ojo brillando. Recuerda que si lo haces, mis monstruos pueden simplemente esquivarte. Hero sonrió por primera vez, pero fue una sonrisa que no prometía piedad. No voy a atacarte a ti, Pegasus. Voy a obligar a tus dibujos a salir de ese libro. Activo más change, cambio de máscara. Envío a mi guión de atributo oscuridad al cementerio. Para invocar al héroe que prohíbe los secretos. Signo de exclamación abierta aparece, Masquedero Dark Claw. El caballero de armadura negra y picos dorados surgió de las sombras. Su sola presencia hizo que el aire se volviera pesado. Mientras Darklaw esté en el campo, cualquier carta enviada a tu cementerio será desterrada, sentenció Ero. Y si intentas usar el efecto de tu mago para buscar otra carta, Darklaw le quitará una carta a tu mano.
Pegasus soltó una carcajada que resonó en toda la terraza, una risa que denotaba que, a pesar de la imponente presencia de Dark Claw, él seguía teniendo el control absoluto de la narrativa. «Oh, Hero Boy, qué entrada tan dramática», dijo Pegasus, ajustándose el flequillo. «Dark Claw es una carta molesta, ciertamente. Pero te olvidas de que yo escribí las reglas de este mundo. Activo mi carta trampa, Ojo de la Ilusión». Una réplica gigante del Ojo del Milenio apareció sobre el campo, emitiendo un pulso dorado que envolvió a Dark Claw. «Con esto, tu caballero oscuro no podrá atacarme este turno», explicó Pegasus con malicia, «y lo mejor de todo, si intentas activar otro efecto, el ojo me permitirá tomar el control de uno de tus monstruos. ¿Realmente quieres seguir alimentando a mis caricaturas?». Hero ni siquiera parpadeó. El brillo de sus ojos azules se intensificó, reflejando una frialdad que hizo que Alexis, a lo lejos, se estremeciera. «Esa trampa solo retrasa lo inevitable, Pegasus. Mi mazo no depende de un solo héroe, sino de la unión de todos ellos. Activo llamada oscura, Dark Calling». El cielo sobre la mansión se oscureció por completo. Un remolino de energía púrpura y negra comenzó a succionar la luz. «Destierro de mi cementerio a Evil Hero Adusted Gold y a mi billonero Faris. La justicia y la ambición se funden en el abismo. Invocación de fusión. Surge de las cenizas de la moralidad, Evil Hero Malicio Usbane». Un coloso de armadura dorada y piel oscura emergió del remolino, rugiendo con una fuerza que hizo vibrar los cristales de la terraza. Su sola existencia desafiaba la estética colorida del mundo de caricaturas. «Malicio Usbane no puede ser destruido por batalla ni por tus efectos de cartas», sentenció Hero. «Y ahora, activo el efecto de Destiny Hero Malicious en mi cementerio. Lo destierro para invocar a su segunda copia desde mi mazo». «White, interrumpió Pegasus, su sonrisa flaqueando un poco. «Si invocas más monstruos, solo me das más juguetes para robar». «No te daré esa oportunidad. Activo polimerización». Hero levantó la carta con firmeza. «Fusiono a mi elemental Hero Stratos en el campo y al elemental Hero Liquid Soldier de mi mano. Aparece, el guerrero del amanecer. Elemental Hero Sunrise». El campo de Hero era ahora una visión de poder absoluto, Dark Claw en las sombras, Malicio Usbane como un pilar de destrucción y Sunrise brillando con la luz del sol. Efecto de Sunrise, añado Miracle Fusión de mi mazo a mi mano. Y efecto de Liquid Soldier, como fue material de fusión, robo 2 cartas y descarto una. Hero robó 2 cartas y descartó a Destiny Hero, Denier. El motor de su mazo estaba funcionando a una velocidad que Pegasus no podía predecir, ni siquiera con su ojo. «Pegasus, dijiste que tus monstruos se esconden en el libro», dijo Hero, su voz bajando un tono, volviéndose casi un susurro asesino. «Pero Malicio Usbane tiene hambre». Activo su efecto, Cataclismo Malvado. Malicio Usbane golpeó el suelo con su puño, liberando una onda de choque de energía oscura que se dirigió directamente hacia el libro de Toon World. «Este efecto destruye todos los monstruos que controles con un ataque menor o igual al suyo. Y como mis otros héroes aumentan su presencia, Malicio Usbane tiene poder de sobra para barrer tu campo, aunque estén escondidos». Pegasus abrió los ojos de par en par. «No. Si mis monstruos son destruidos, tendré que desterrar cartas de mi mazo para protegerlos con el reino Toon. Pero con tu Dark Claw en el campo, esas cartas no irán al cementerio, irán directamente al olvido eterno». «Exacto», dijo Hero con frialdad. «Elige, Pegasus, pierdes a tus monstruos, o dejas que tu mazo se desvanezca carta a carta». Pegasus apretó los dientes, su compostura finalmente quebrándose. Aster, desde el fondo, vio cómo la sombra de Hero se alargaba de forma antinatural. El duelo apenas comenzaba, pero Hero ya estaba asfixiando al creador. Capítulo 27. Pegasus,
Acorralado por la onda de choque de Malicio Usbane, se vio obligado a actuar. Su rostro, antes jovial, ahora mostraba una mueca de pura concentración psíquica. «Stop right there, Hero Boy», gritó Pegasus, mientras su ojo del milenio brillaba con una intensidad cegadora bajo su flequillo. ¿Creíste que mi visión se limitaba a ver tus cartas? Yo puedo ver tus intenciones antes de que se conviertan en acciones. Activo mi habilidad, visión verdadera. Una onda de choque psíquica golpeó el campo. Gracias a su predestinación, Pegasus sabía exactamente qué cartas había robado Hero. Cada vez que uno de mis Toons fuera a ser destruido, puedo descartar una carta al azar de tu mano, exclamó Pegasus. Una mano espectral surgió del aire y le arrebató a Hero su carta de fusión de oscuridad justo antes de que pudiera activarla, enviándola al olvido. Además, el aura dorada de su protección del creador envolvió al mundo de caricaturas, haciendo que el ataque de Masquedero Acid rebotara sin causarle un rasguño al libro. Hero permaneció impasible. Sus ojos azules brillaron con una gélida determinación. Si Pegasus quería jugar con las reglas de la visión, él jugaría con las reglas de la existencia. Tu visión solo alcanza hasta donde llega tu miedo, Pegasus, dijo Hero con voz profunda. Mi mazo no es una estrategia, es una evolución. Observa cómo los 5 pilares se alzan, con o sin tu permiso. Movimiento 1, el regreso del destino. Destierro a Destiniero, Denier de mi cementerio para invocarlo de modo especial. Su efecto recupera a mi Malicious desterrado a la cima de mi mazo. Y ahora, sacrifico a Denier y a mi infernal Gainer. Aparece, el amo de la anulación, Destiniero, Plasma. Movimiento 2, la fusión milagrosa. Activo Miracle Fusión. Destierro de mi cementerio a Stratos y a Shadow Mist. La luz y la sombra se unen. Surge, el segundo elemental Hero Sunrise. Movimiento 3, el cambio infiltrado. Ya tengo en campo a mi Masquedero Acid y a mi Masquedero Dark Claw. La justicia implacable ya te rodea, Pegasus. Movimiento 4, la quinta cara, visión. Aunque descartaste mi magia, no puedes borrar mi visión. Activo el efecto de Billonero Bion en el campo. Destierro a Liquid Soldier para recuperar mi polimerización. Fusiono a Bion y al Increase que aún tengo en mi zona de magias. Surge, Billonero Adoration. En un instante, el campo de Hero se convirtió en una fortaleza viviente. Los 5 arquetipos estaban presentes: elemental, destino, enmascarado, visión y malvado. Pegasus, sudando por el esfuerzo de mantener su habilidad activa ante tal presión, soltó una carcajada final. Signo de exclamación abierta. No importa cuántos traigas si no pueden moverse. Activo mi carta trampa, mímica, copycat. Pegasus señaló el cementerio de Hero. Gracias a mi visión verdadera, elijo la carta que mi habilidad te hizo descartar. Signo de exclamación abierta. Fusión de oscuridad. La usaré para fusionar a mi mago oscuro Tom con tu Shadow Mist desterrado. Surge, el terror de 1000 pupilas. Tousandeyes Restrict. El monstruo más aterrador de Pegasus apareció, abriendo sus 1000 ojos. Una luz paralizante envolvió a los 5 héroes de Hero, convirtiéndolos en estatuas de piedra. Signo de exclamación abierta. Mientras él esté aquí, ninguno de tus monstruos puede atacar ni cambiar su posición. Sentenció Pegasus. Estás atrapado, Boy. Tienes el ejército más grande del mundo, pero ninguno puede dar un solo paso contra mi creación. Hero, 2000 LP, campo lleno pero paralizado. Pegasus, 4000 LP, Toon World activo y Tousandeyes bloqueando el combate. La terraza quedó sumida en un silencio sepulcral. Aster Phoenix dio un paso adelante, temiendo que la presión de Pegasus hubiera roto la voluntad de su hijo. Pero Hero, con la cabeza baja, empezó a soltar una risa baja y gélida que heló la sangre de todos los presentes. Signo de interrogación abierta. ¿Crees que un par de ojos pueden detener a alguien que ya camina en la oscuridad?
Pegasus. Ero levantó la cabeza. Sus ojos ya no eran simplemente azules, una luminiscencia eléctrica emanaba de ellos. El aire alrededor de la terraza comenzó a fracturarse, no por la magia del ojo del milenio, sino por una presión interna que el mundo real no podía contener. Pegasus, dijiste que viste mi alma, dijo Ero, y su voz resonó con un eco metálico. Pero solo viste la superficie. De repente, 5 columnas de energía estallaron detrás de él, elevándose hacia el cielo nocturno. Un pilar esmeralda por los elementales. Un pilar índigo por los héroes del destino. Un pilar carmesí por los enmascarados. Un pilar amatista por los de visión. Un pilar obsidiana por los malvados. Detrás de cada uno de sus héroes paralizados, se materializó un sello antiguo con su nombre en runas de luz. El sistema parpadeó violentamente frente a su visión, procesando la sincronización entre el haz de Ero y sus cartas. Alerta del sistema, sincronización con el Dex superior al 100%. Generando habilidad única, unidad del nexo Ero. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es esto? Pegasus retrocedió, cubriéndose el ojo, que ardía ante la pureza de la energía. Mis 1000 ojos. No pueden ver el final de este poder. Activación, unidad del nexo Ero. Ero extendió la mano hacia su cementerio, que comenzó a brillar con una luz blanca. Activo el segundo efecto de mi nueva habilidad, reciclaje de emergencia, sentenció Ero. Devuelvo mi fusión de oscuridad del cementerio al mazo, y a cambio, recupero a mi elemental Ero Shadowmist a mi mano. Pegasus tembló. Signo de exclamación abierta. Eso es imposible. Acabas de reescribir las reglas del duelo frente a mí. Esto no es un juego, Pegasus. Es mi realidad. Y ahora, activo el tercer efecto, adaptación de atributo. Selecciono a mi destiniero, Plasma. El aura de Plasma cambió de un púrpura oscuro a un azul cristalino. Ahora su atributo es agua. Ero tomó la carta que acababa de recuperar. Y para terminar. Activo más change. Envío a mi plasma modificado al cementerio para invocar a la evolución final de la purificación. Aparece, Masquedero Acid. Al entrar el segundo Acid al campo, la habilidad refuerzo de la alianza se activó, envolviendo a todos los héroes en un escudo traslúcido que les otorgó más 500 de ATK permanente. Efecto de Acid, destrucción total de magias y trampas. Ero señaló el libro. Y esta vez, Pegasus, ni siquiera tu misión puede salvarlo. La ráfaga de ácido corrosivo golpeó el mundo de caricaturas. El aura dorada de Pegasus se desintegró como cristal ante la potencia de la habilidad de Ero. El libro estalló en llamas negras, y con él, el bloqueo de los 1000 ojos comenzó a desvanecerse. Tu mundo de papel se ha quemado, dijo Ero, avanzando un paso mientras sus 5 arquetipos recuperaban el movimiento, rugiendo con un poder aumentado. Ahora, solo quedas tú. Y la realidad de mi ataque. Ero, 2000 LP. Pegasus, 4000 LP, campo vacío de protecciones, toons vulnerables, tous andelles anulado. Aster y Alexis miraban la escena sin palabras. Ero no solo había derrotado la estrategia de Pegasus, había manifestado un poder que estaba fuera de toda escala conocida. Capítulo 28. Pegasus retrocedió, trastabillando mientras el humo de su mundo de caricaturas se disipaba. El ojo del milenio pulsaba con un rojo carmesí, advirtiéndole del peligro inminente. No. No puede terminar así, susurró Pegasus, recuperando por un segundo su compostura teatral. Aún soy el creador. Activo mi última defensa, Maletín Ton. Cuando invocas a un monstruo, puedo devolverlo a tu mazo. Fuera de mi vista, Acid. Es inútil, Pegasus. La voz de Ero cortó el aire como una cuchilla. Activo el efecto de destiniero, Plasma desde mi cementerio, usando la prioridad de mi fase. No, mejor aún. Activo el efecto rápido de mi destiniero, Destroyer Phoenix Enforcer,
que invoqué silenciosamente en la cadena anterior. El fénix oscuro apareció sobre Ero, batiendo sus alas de fuego negro. Signo de exclamación abierta: destruyo mi propia carta y tu maletín antes de que se abra. Sentenció Ero. La trampa de Pegasus estalló antes de activarse. El creador del juego bajó los brazos, su disco de duelo comenzó a chisporrotear. Su Thousand Days Restrict se desmoronó, incapaz de sostenerse sin la magia de su libro. Pegasus miró a Ero y, por primera vez, no vio a un boy, vio a un soberano. Y dijo Pegasus con una sonrisa triste y derrotada. Has unificado lo que yo creía irreconciliable. Tu mazo no es una herramienta, es una extensión de tu propia alma. Y tu alma es aterradora, Ero Boy. El golpe final, quinta esencia heroica. Ero señaló al horizonte. Sus 5 héroes, potenciados por la unidad del nexo, brillaron con una intensidad cegadora. Se acabó, Pegasus. Has visto la justicia, el destino, la visión y las máscaras. Ahora conoce la oscuridad que las une a todas. Sunrise cargó una esfera de luz solar. Darklaw preparó su tajo de sombras. Acid liberó una marea corrosiva. Plasma extendió sus alas de sangre. Malicio Urbane rugió, concentrando toda la energía del campo en su puño. Signo de exclamación abierta: ataque quíntuple, nexo del apocalipsis. Gritó Ero. Los 5 ataques se fusionaron en un único rayo de energía pura que atravesó el campo de Pegasus. El impacto fue tan real que la terraza de la mansión tembló y el sistema de hologramas se sobrecargó, explotando en una lluvia de chispas. Pegasus, 0 LP. El silencio volvió a la mansión. Los hologramas desaparecieron, dejando solo la luz de la luna. Pegasus cayó sentado en una silla de la terraza, respirando agitadamente, mientras Ero cerraba su disco de duelo con un clac seco. La energía gélida desapareció de sus ojos, devolviéndoles su azul natural, aunque Aster, desde las sombras, sabía que lo que acababa de despertar no volvería a dormirse. Pegasus miró su mano temblorosa y luego a Ero. Has ganado. Y lo has hecho rompiendo el límite de lo que yo pensaba que era posible en este juego. Ese deck. Esa habilidad. Pegasus se levantó con dificultad y le hizo una reverencia elegante. El mundo no está preparado para lo que acabas de crear, Ero Phoenix. Fin del duelo. Ero se acercó a su familia, su rostro volviendo a la calma habitual, como si no hubiera acabado de derrotar a una leyenda. Solo hice lo necesario, dijo Ero mirando a su padre. Para proteger lo que viene, la luz de antes ya no era suficiente. El humo de los hologramas sobrecargados se disipaba lentamente entre las columnas de la terraza. El silencio que siguió al estruendo del ataque final era absoluto, roto solo por el sonido del mar a lo lejos. Aster rompió la quietud. Caminó hacia su hijo con una expresión que mezclaba el asombro con un orgullo profundo. Por un momento, el miedo que había sentido al ver esa oscuridad se transformó en respeto. Puso una mano firme sobre el hombro de Ero y sonrió. Una victoria impecable, hijo, dijo Aster, su voz cargada de emoción. Nunca había visto a nadie presionar a Pegasus de esa manera. Pero ten cuidado. Su tono se volvió un poco más serio, bajando la voz. Esas cartas de los héroes malvados que has integrado. Tienen una voluntad propia. No dejes que la sed de victoria de la oscuridad nuble tu juicio. Úsalas como herramientas, no como guías. Si logras dominar esa rabia, nadie en la academia podrá siquiera tocarte. Lo tendré en cuenta, padre, respondió Ero, manteniendo esa calma sobrenatural que ahora parecía más pesada que antes. En ese momento, Pegasus se acercó, limpiándose un poco de polvo inexistente de su traje rojo. Aunque acababa de ser derrotado estrepitosamente, sus ojos brillaban con la chispa del descubrimiento. Magnificent, exclamó Pegasus, aplaudiendo suavemente. Ero Boy, lo que hiciste con la unidad del nexo. Es algo que cambiará el curso de la historia de los duelos.
Has creado el mazo definitivo. Incluso yo, que he visto miles de estrategias, me atrevería a decir que no existe nada que pueda superar esa combinación de los 5 pilares. Ero miró a Pegasus, y luego bajó la vista hacia su mazo de 60 cartas, que ahora descansaba silencioso en el disco de duelo. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible y algo melancólica, apareció en sus labios. Signo de interrogación abierta. ¿El mazo definitivo, Pegasus-sama? Preguntó Ero. Sin duda alguna, afirmó el creador. Con ese poder, podrías conquistar cualquier torneo profesional mañana mismo. Ero guardó el mazo en su estuche con una parsimonia que puso nervioso a Pegasus. En realidad, este deck lo construí con un propósito muy específico, comenzó Ero, mirando hacia el horizonte oscuro. Solo lo usaré en la academia. Necesitaba algo adecuado para ese entorno, algo que me permitiera manejar cualquier situación escolar sin revelar demasiado. Aster y Pegasus intercambiaron una mirada de confusión. Signo de interrogación abierta. ¿Sin revelar demasiado? Repitió Pegasus, parpadeando. Ero Boy, acabas de desplegar una fuerza que podría aplastar a campeones mundiales. ¿Me estás diciendo que esto es solo para la escuela? Ero asintió con frialdad. Este es solo mi cuarto mazo más poderoso, Pegasus-sama. Mi objetivo es crear 10 nexos diferentes, 10 mazos que representen la totalidad de mi potencial. El unidad del nexo Ero es apenas el inicio de la escala. Los otros 3 que ya tengo son mucho más peligrosos. Y los 6 que faltan por nacer. Ero hizo una pausa, y por un segundo, su sombra pareció agitarse por sí sola. Bueno, digamos que esos no son para jugar en una academia. El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio de puro terror contenido. Pegasus, el hombre que creía conocer cada secreto del juego, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si lo que acababa de ver era solo el cuarto lugar, no podía ni empezar a imaginar la magnitud del primero. 10 mazos. Susurró Aster, mirando a su hijo como si estuviera viendo a un extraño. Ero. ¿En qué te estás convirtiendo? Ero no respondió. Solo miró las estrellas, sabiendo que el camino hacia la perfección apenas había comenzado. La noche avanzaba y el cansancio finalmente comenzó a reclamar a la familia. Alexis y la hermana de Ero se retiraron primero, dejando a los 3 hombres en la penumbra de la terraza, donde el olor a ozono de los hologramas aún flotaba en el aire. Ero hizo amago de retirarse, pero Pegasus puso una mano en su aire, deteniéndolo. Ya no había rastro del tono burlón en el creador. Ero Boy. Dijo Pegasus en un susurro. Mi mente no podrá encontrar paz esta noche si no me das, al menos, una pista. Si ese mazo de 5 arquetipos es solo el cuarto en tu jerarquía. ¿Qué es lo que corona tu lista? ¿Cuál es tu mazo más poderoso actualmente? Ero se detuvo. Miró a su padre, quien también aguardaba la respuesta con una mezcla de orgullo y temor. Ero metió la mano en un compartimento oculto de su cinturón y extrajo una carta que emitía una aura gélida, casi palpable. Usted conoce a los héroes como guerreros de luz y justicia, Pegasus-sama, dijo Ero mientras giraba la carta. Pero, ¿qué sucede cuando un héroe muere y su voluntad se niega a abandonar este mundo? Se convierten en algo que trasciende la vida y la moralidad. Pegasus y Aster se acercaron, sus ojos abriéndose de par en par al leer el tipo de monstruo impreso en la carta. Zombie Fusión Efecto. Mi primer mazo, el nexo más poderoso que poseo actualmente, es el de los héroes caídos, Fallenero. No son seres vivos, son los restos de héroes antiguos que han reclamado el dominio del inframundo. Ero señaló la ilustración de la carta, donde una figura colosal de armadura fragmentada y ojos de fuego fatuo se alzaba sobre una montaña de calaveras, sosteniendo un cetro de hueso negro. Esta es la carta que corona mi jerarquía, Fallenero Eternal Tyrant. Un nivel 12 con 4500 de ATK. No puede ser destruido,
niega los efectos de cualquier oponente y su poder aumenta por cada alma que reside en el cementerio. Es el fin de cualquier esperanza antes de que el duelo siquiera empiece. Pegasus retrocedió un paso, llevándose la mano al pecho. Como creador, sentía la energía muerta que emanaba de la carta. Era la corrupción misma del concepto de héroe. Fallenero. Repitió Pegasus, con la voz temblorosa. Has convertido el cementerio en tu propio trono. Hero. Esto no es un deck de héroes. Es una necrópolis. El hecho de que sean zombies significa que no importa cuántas veces los derrote, siempre volverán por más. Exacto, respondió Hero mientras guardaba a Eternal Tyrant con un movimiento seco. Por eso este mazo no es para la academia. Es para enfrentar aquello que ni la justicia ni el destino pueden detener. La charla de medianoche. Cuando los pasos de Hero se desvanecieron, Pegasus se dejó caer en su silla y miró a Aster. El creador estaba visiblemente pálido. Aster, my old friend, dijo Pegasus, su voz apenas audible. Hemos criado a algo que va más allá de la comprensión humana. Ese Eternal Tyrant tiene una presencia que hace que mi ojo del milenio llore lágrimas de sangre. Hero no solo juega con cartas, él domina la vida y la muerte en este tablero. Aster miró hacia el pasillo por donde se había ido su hijo, con una sonrisa triste pero llena de una profunda incertidumbre. Él llama a este su primer mazo, Pegasus. Pero lo que más me asusta no es ese tirano eterno. Es que Hero dijo que planea crear 10. Si este es el nivel del primero, y el de los 5 arquetipos es apenas el cuarto. ¿Qué clase de deidades está guardando en su mente para los puestos 2 y 3? Pegasus asintió, mirando hacia el horizonte oscuro. El mundo de los duelos tal como lo conocemos ha muerto esta noche, Aster. Tu hijo no ha venido a jugar. Ha venido a reinar sobre las cenizas de lo que yo creé. Capítulo 29. El sol de la mañana se filtraba a través de los grandes ventanales de la mansión Phoenix, iluminando una escena que nadie habría imaginado tras la tormenta de poder de la noche anterior. Maximilian Pegasus se había marchado al alba en su helicóptero privado, pero no sin antes cumplir una misión crucial, contactar a Yuji Muto. En una breve y críptica llamada, el creador le advirtió al rey de los juegos que un nuevo tipo de evolución había nacido, y que el joven Hero Phoenix era el epicentro de un cambio que ni siquiera el ojo del milenio pudo prever. En el comedor, la atmósfera era radicalmente distinta. Hero estaba sentado a la mesa, luciendo impecable en su uniforme de la Academia de Duelos. A su lado, su hermana de 18 años, quien aún saboreaba la alegría de haber recuperado a su hermano tras 13 años de ausencia, estiró la mano con una sonrisa traviesa. Para que no se te suban los humos de duelista legendario, rió ella, poniéndole un punto de crema blanca en la punta de la nariz. Hero no se movió, simplemente aceptó el gesto con una calma que denotaba el profundo cariño que le tenía. Alexis, sentada frente a ellos, soltó una carcajada suave y se acercó con una servilleta para limpiar el rastro de crema con delicadeza. Déjalo, hoy es un día importante, dijo Alexis, mirando a Hero con ojos brillantes. No queremos que los profesores piensen que su mejor prospecto todavía desayuna como un niño pequeño. En ese momento, Aster entró al comedor. Su rostro reflejaba el peso de una noche sin dormir. Se sentó frente a su hijo y, tras un sorbo de café, fue directo al grano. Hero. Anoche mencionaste algo que no me ha dejado cerrar los ojos. Dijiste que el mazo de los 5 arquetipos es solo tu cuarta opción. Pero hay un vacío en ese podio de poder. ¿Qué son exactamente el tercer y segundo lugar? Hero dejó su cubierto y miró a su padre. La calidez del hermano menor se desvaneció por un segundo, reemplazada por la mirada analítica del estratega que había derrotado a Pegasus. El tercer mazo, padre, es el de las arobrujas y la rica bajo el árbol del sol. Es el nexo que usé para marchitar a Luxion y sus bestias sagradas.
Control de vida absoluto, donde el rival ve puntos de vida, yo veo el combustible para anular cada una de sus jugadas. Aster asintió, recordando la ferocidad con la que las plantas habían devorado a los demonios en aquel duelo. Pero su curiosidad no se detuvo ahí. Signo de interrogación abierta. ¿Y el segundo? El que está justo debajo de los héroes caídos. Ero metió la mano en su chaqueta y extrajo un mazo que parecía irradiar una luz propia, casi cegadora. Se lo extendió a su padre. Este es el segundo nexo, el juicio del Wyvern sagrado. Aster tomó las cartas con manos temblorosas. Al leer los efectos del heraldo del Wyvern y el núcleo de energía sagrada, sintió un escalofrío. Con el núcleo puedes duplicar tus LP en un instante. Y este Ancient Sacred Wyvern gana ataque por la diferencia, murmuró Aster, estupefacto. Ero, este mazo permite alcanzar un ataque prácticamente infinito en un solo turno. Y con el Wyvern sagrado del Apocalipsis, mis puntos de vida y su fuerza se vuelven una sola entidad inmune a todo, añadió Ero con frialdad. Es un mazo de ejecución. Si el enemigo parpadea, la luz lo borra de la existencia. Aster le devolvió el mazo, asimilando la realidad. Héroes caídos en el 1. El Wyvern en el 2. Las Arobrujas en el 3. Y vas a la academia con los héroes unificados en el 4. Ero. Vas a ser un dios caminando entre mortales. No busco ser un dios, padre, respondió Ero levantándose y ajustándose el cuello del uniforme. Solo busco observar. La academia es un tablero de pruebas, y ese cuarto mazo es más que suficiente para lo que viene. Alexis y Aster acompañaron a Ero hacia el transporte. Tras los abrazos de despedida y los consejos de Aster sobre mantener la calma, Ero partió hacia el puerto. Mientras el ferry de la academia se perfilaba en el horizonte, el joven Phoenix miró hacia el mar, con el sistema procesando su nueva realidad. Misión de infiltración, iniciada. Estado del deck, Nexo 4, activo. Ero Phoenix acababa de zarpar, y con él, el secreto de 10 ejércitos que el mundo aún no estaba listo para ver. El ferry de la Academia de Duelos atracó con un estruendo metálico. En cuanto la rampa descendió, un murmullo eléctrico recorrió a la multitud de estudiantes que esperaban en el muelle. No era para menos, la noticia de que el hijo de Aster Phoenix se uniría a la institución había corrido como la pólvora. Ero bajó la rampa con paso firme, su uniforme impecable y su estuche de duelo al costado. A su lado, su hermana caminaba con elegancia, disfrutando del aire marino. En cuanto Ero puso un pie en tierra firme, el murmullo se convirtió en exclamaciones audibles. Signo de exclamación abierta. Miren. Es él. Susurró un estudiante de Obelisco Blue. El general ha llegado. Se escuchó decir a otro con genuina admiración. Ero puso los ojos en blanco, dejando escapar un suspiro de resignación. Ese apodo, el general, lo había perseguido desde sus primeras hazañas estratégicas, y parecía que ni siquiera en una isla remota podría librarse de él. Para él, sonaba pretencioso, para el resto del mundo, era la descripción exacta de su mando sobre el campo de batalla. Su hermana, notando la molestia en el rostro de Ero, se detuvo abruptamente detrás de él. Su expresión se volvió rígida y solemne, fingiendo una seriedad absoluta. Ero se giró para mirarla, confundido por su repentino cambio de actitud. En ese momento, ella llevó la mano a la frente en un saludo militar perfecto. Signo de exclamación abierta. A la orden, mi general. Dígame dónde desplegamos las tropas. Exclamó con voz firme, solo para romper en una carcajada burlona al ver la cara de derrota de su hermano. Tú también no, por favor. Murmuró Ero, aunque una chispa de afecto brilló en sus ojos antes de seguir caminando. El encuentro en el pabellón principal. La pareja de hermanos avanzó hacia el edificio principal de la academia, una estructura imponente que respiraba historia de duelos. Sin embargo, antes de llegar a la oficina del director,
el camino de Ero fue interceptado. Frente a él, dos figuras destacaban sobre el resto de los estudiantes. Una chica de cabello violeta recogido en una coleta alta, cuyos ojos reflejaban una disciplina de acero, Celina. A su lado, Ray Akaba, quien observaba a Ero con una mezcla de curiosidad intensa y una calma que denotaba que ella no era una duelista ordinaria. El aire pareció volverse más denso. El sistema en la mente de Ero se activó instantáneamente, analizando el nivel de energía de ambas. Análisis de objetivos detectado. Sujeto 1, Celina, energía de duelo, alta. Sujeto 2, Ray Akaba, energía de duelo, excepcional. Ero se detuvo a un par de metros de ellas. El silencio se prolongó lo suficiente como para que los estudiantes a su alrededor contuvieran el aliento. El general acababa de encontrarse con las dos fuerzas más dominantes de la nueva generación. Así que tú eres el famoso Ero Phoenix, dijo Celina, cruzándose de brazos y midiendo al chico de cabello blanco con la mirada. Espero que tu habilidad esté a la altura de tu apodo, porque aquí no aceptamos generales de papel. Ray, en cambio, esbozó una sonrisa enigmática. Bienvenido a la academia, Ero. Tenía la sensación de que tu llegada cambiaría las cosas por aquí. Y mis sensaciones nunca fallan. Ero las miró fijamente, manteniendo su nexo 4 en perfecta calma. El juego de poder en la Academia de Duelos acababa de comenzar. Capítulo 30. Ero mantuvo la mirada fija en Celina, sin inmutarse por su tono desafiante. Notó la diferencia de estaturas y la energía que emanaba de ambas, sabía perfectamente quiénes eran y el secreto que cargaban sus almas clonadas. ¿Signo de interrogación abierta general de papel? Repitió Ero con una sonrisa ladeada y una calma exasperante. Es curioso que lo digas tú, Celina. Para tener una experiencia de combate de más de 20 años, pareces haber olvidado que el tamaño del perro no dicta la fuerza de la mordida. Aunque en tu caso, parece que el proceso de clonación te dejó en la edad donde todavía te piden permiso para salir después de las 10. Celina abrió los ojos de par en par, mientras Ray Akaba soltaba una risita suave, cubriéndose la boca con la mano. A diferencia de ti, continuó Ero, mirando ahora a Ray, parece que ella sí aprovechó mejor el estirón en esta vida. Tú, en cambio, te ves como si estuvieras a punto de retarme a un duelo por el último dulce de la cafetería. En un costado, Ori y Ray no pudieron contenerse más y empezaron a reírse por lo bajo, disfrutando de ver a la estoica Celina siendo puesta en su lugar con tanta elegancia. Signo de exclamación abierta tú. Pedazo de. El rostro de Celina se puso rojo de la furia. Antes de que Ero pudiera reaccionar o activar cualquier protocolo del sistema, Celina se movió con una velocidad física que no tenía nada que ver con los duelos. ¡Zas! Un sonoro zape resonó en todo el pasillo. Ero, el estratega que podía predecir jugadas de nivel profesional, no vio venir el golpe físico. Un chichón digno de una caricatura comenzó a brotar en su cabeza mientras se la sujetaba con ambas manos, quejándose en silencio. Signo de exclamación abierta. Vuelve a decir algo sobre mi estatura y te mandaré al cementerio sin necesidad de usar cartas, general. Sentenció Celina, dándose la vuelta con un bufido indignado. Ray Akaba se acercó a Ero, todavía con una sonrisa divertida. Bienvenido a la realidad de la academia, Ero. Aquí, a veces, los puños van más rápido que los efectos de activación. Ero, con el chichón palpitando, suspiró mientras su hermana se acercaba para burlarse de él también. El general había llegado, pero su dignidad acababa de recibir su primer gran golpe. Tras el sonoro golpe de Celina, el grupo comenzó a dispersarse. Ori, tras darle un último apretón afectuoso al hombro de su hermano y soltar una carcajada final sobre el general herido, se despidió con un gesto elegante. Me voy con las chicas, Ero. No dejes que te den más apes, estás dando una imagen terrible.
exclamó Ori antes de alejarse hacia los dormitorios de las chicas, donde varias compañeras ya la esperaban con curiosidad por conocer los detalles sobre el nuevo Phoenix. Ero, todavía sujetándose la cabeza donde el chichón empezaba a remitir, se quedó a solas con Rai Akaba. Ella comenzó a guiarlo hacia una sección apartada de la academia, donde se encontraba la habitación especial que el director le había asignado. No te lo tomes a pecho, dijo Rai, caminando a su lado. Celina tiene una forma explosiva de demostrar que a alguien le interesa como rival. Eros suspiró, ajustándose el estuche de su mazo. Lo tendré en cuenta. La próxima vez activaré una carta de trampa física. Rai lo miró de reojo. Hasta ahora, ella solo conocía la leyenda, el duelista implacable, el estratega frío que Aster Phoenix describía con tanto orgullo. Pero verlo allí, quejándose por un chichón, siendo molestado por su hermana y respondiendo con ese ingenio ácido pero vulnerable, encendió algo diferente en ella. Una chispa de interés que iba más allá de los discos de duelo. ¿Sabes? Comenzó Rai, acercándose un poco más a él mientras caminaban por un pasillo silencioso. Pensaba que serías alguien inalcanzable, una especie de máquina de combate. Pero verte así, tan humano, es refrescante. Rai se detuvo frente a una puerta de madera oscura con detalles dorados. Era la habitación VIP, un espacio que ofrecía la privacidad necesaria para alguien con el estatus y los secretos de Ero. Ella se giró hacia él, y por un segundo, su mirada se volvió más suave, casi dulce. Me gusta este lado tuyo, Ero. El general es impresionante, pero el chico que se deja poner crema en la nariz es mucho más interesante de conocer. Eros sintió un ligero calor en las mejillas, algo que el sistema no pudo procesar como una amenaza. Rai le entregó la tarjeta magnética de la habitación, rozando sus dedos deliberadamente. Descansa, susurró ella con una sonrisa enigmática. Mañana empieza el verdadero desafío, y quiero ver con qué mazo planeas sorprendernos. Rai se dio la vuelta y se alejó con paso ligero, dejando a Ero frente a su puerta. El joven Phoenix entró en su habitación, un espacio amplio y moderno, y se dejó caer en la cama. El silencio del cuarto contrastaba con el caos de su mente. Estado del usuario, ritmo cardíaco ligeramente elevado. Motivo, desconocido. Efecto secundario del golpe de Celina. Cállate, sistema, murmuró Ero, mirando el techo. Solo ha sido un día largo.